En realidad, nadie lo esperaba. No de Carol Middleton, la madre tranquila y serena que siempre se había mantenido al margen del drama real. Pero tras las puertas cerradas del palacio, finalmente habló. Y lo que dijo no solo sacudió a la reina Camila, la destrozó. Años de susurros, tensiones enterradas y verdades tácitas salieron a la superficie. Carol no alzó la voz. Presentó pruebas, nombres reales, fechas reales, dolor real. Y por primera vez, alguien dentro del palacio no pudo esconderse tras la tradición. Mientras Camila permanecía en silencio, con lágrimas en los ojos, quedó claro que la verdad ya no era suya para enterrarla. La impactante conversación que lo cambió todo. Sucedió en silencio. Sin prensa, sin cámaras, solo una puerta cerrada. Y una mujer que había permanecido en silencio durante demasiado tiempo. Carol Middleton, conocida por su sonrisa tranquila e inquebrantable elegancia, entró en el palacio de Buckingham con una silenciosa confianza y un maletín de cuero que lo cambiaría todo. Dentro de esas paredes donde cada palabra se elige y cada mirada se mide, finalmente dijo las cosas que nadie más se atrevía a decir en voz alta. Carol no alzó la voz. No acusó. Simplemente habló. Y la habitación se quedó en silencio. El peso de sus palabras no estaba en cómo las decía, sino en cuánto tiempo las había contenido. Según informantes presentes durante la reunión confidencial, el nombre de Camila se mencionó varias veces, pero no como parte de la tradición real o la planificación familiar. Carol describió su influencia como algo mucho más personal. Alegó que Camila había trabajado durante años entre bastidores, no solo para distanciar a los Middleton de los asuntos reales, sino para moldear narrativas. Narrativas sobre Diana, sobre Kate, sobre quién pertenece al centro de atención y quién no. Entonces llegó el momento que nadie esperaba. Carol confirmó los rumores que circulaban desde hacía tiempo sobre el papel de Camila en el aislamiento de la princesa Diana durante sus últimos meses. No la culpó directamente, pero habló de reuniones internas, sutiles manipulaciones y susurros que resultaron en que Diana fuera excluida, aislada emocional y políticamente, de la maquinaria del palacio. Un ayudante, visiblemente conmocionado tras la reunión, recordó que Camila estaba pálida y con lágrimas en los ojos cuando se marchó. «La creerán», dijo supuestamente, «porque es la única que nunca ha querido la corona. Y eso es lo que lo hizo tan poderoso». Carol no vino buscando poder. Vino con el dolor de una madre y una década de contención que finalmente llegaba a su límite. En un palacio construido sobre silencio y sonrisas, este fue el momento en que la verdad se abrió paso. ¿Por qué Carol finalmente habló después de todos estos años? Durante más de una década, Carol Middleton se mantuvo en segundo plano. Se mantuvo detrás de Kate en los eventos reales, sonriendo cortésmente, hablando cuando se le hablaba, sin extralimitarse nunca, sin presionar demasiado. Entendió las reglas incluso cuando nunca se dijeron en voz alta. Pero el costo del silencio estaba aumentando. Detrás de escena, Carol vio a su hija encogerse lentamente bajo el peso del deber real. El brillo de Kate nunca se fue, pero había más sonrisas cansadas, menos visitas, vacaciones canceladas. Carol sintió que su familia estaba siendo dejada de lado, no por accidente, sino con intención, y siempre con un borde suave y frío. Según amigos cercanos a ella significa, el punto de inflexión se produjo a finales de 2024.
Kate había estado bajo una inmensa presión durante meses. El público sonreía y saludaba. Las cámaras capturaban su equilibrio. Pero Carol vio las grietas, la fatiga, la silenciosa tristeza. Le recordó algo que había visto antes. La princesa Diana. Sintió que la historia se repetía. Carol supuestamente le dijo a un confidente. Y no podía permitir que volviera a suceder. Esto no se trataba de venganza. No se trataba de ganar influencia o atención. Carol no quería titulares. Quería protección para Kate, para sus nietos, para los valores con los que crió a su familia. Bondad, dignidad y fuerza. No iba a permitir que otra mujer sufriera en silencio dentro de las paredes del palacio. Durante años, documentó lo que otros descartaron. Invitaciones perdidas, exclusiones públicas, indirectas privadas, el silencioso desplazamiento de una familia que no había hecho nada más que apoyar a su hija. El sutil pero constante empuje para hacer que los Middleton se sintieran menos. No se presentó por sí misma. Lo hizo porque nadie más lo haría. Y cuando finalmente habló, no fue en voz alta. Fue claro. Décadas de poder real comenzaron a tambalearse. No con un grito, sino con una frase. El presunto papel de Camila en el aislamiento final de Diana es la parte de la historia de la que muchos todavía tienen dificultades para hablar. Los últimos meses de la vida de la princesa Diana. En la superficie, ella volvía a Sofía a sonreír, reconstruyendo. Pero detrás de escena, algo mucho más siniestro pudo haber estado ocurriendo. Y ahora, Carol Middleton ha dado un paso al frente con escalofriantes confirmaciones que lo cambian todo. No acusó a Camila de causar la muerte de Diana. Esa nunca fue su afirmación. Pero sí confirmó que en el último tramo de la vida de Diana se había llevado a cabo un esfuerzo silencioso pero eficaz dentro de las paredes del palacio para aislarla emocionalmente. Según los informes, fue excluida de las sesiones informativas, dejada fuera de las decisiones clave y sutilmente presentada como inestable, emocional, difícil. Según Carol, Camila no fue la mente maestra, pero sí fue una participante. No en público, no en el registro, sino en conversaciones silenciosas que dieron forma a quién se incluía y a quién se ignoraba, a quién se elevaba y a quién se borraba. La idea no era destruir a Diana, dijo Carol. Era eliminarla de la relevancia, suavizar su voz antes de que pudiera volver a convertirse en una amenaza. Era político, controlado, calculado. Y luego Diana se fue. Carol no se detuvo en la conspiración. No especuló sobre el accidente automovilístico. Simplemente dijo esto. Algunas personas se beneficiaron más de su silencio. Y en ese momento, la implicación quedó suspendida en el aire como un trueno. Los informantes dicen que sus palabras causaron ondas de choque en la sala. Personas que habían trabajado bajo la reina Isabel, que habían vivido los años de Diana, ahora comenzaron a mirar hacia atrás con nuevos ojos. Decisiones que una vez se pensaron necesarias ahora parecían frías. Rostros que una vez se vieron como leales, ahora parecían estratégicos. Y uno de esos rostros, confirmó Carol, era el de Camila. El pasado no estaba muerto. Simplemente había estado esperando a que alguien lo dijera en voz alta. Y cuando Carol lo hizo, no fue un chisme. Fue dolor. La verdad dicha demasiado tarde para Diana, pero justo a tiempo para que el resto del mundo finalmente la escuchara. La temprana tensión entre Camila y Kate no comenzó con una discusión. Comenzó con una mirada, un comentario, un lento goteo de dudas a puerta cerrada.
Desde el momento en que Kate Middleton se convirtió en una seria aspirante en la vida del príncipe William, Camila supuestamente expresó sus preocupaciones entre bastidores. No sobre la personalidad de Kate, sino sobre sus antecedentes. No provenía de la aristocracia. Su madre había trabajado como azafata. Su familia no tenía títulos ni linaje noble. En el mundo de Camila eso importaba. Según informantes del palacio, Camila creía que la vida real requería un cierto tipo de educación. Supuestamente cuestionó si Kate estaba preparada para lo que le esperaba. E incluso después del compromiso, esas preguntas no desaparecieron. Simplemente se volvieron clandestinas. Carol Middleton reveló más tarde que Camila jugó un papel silencioso pero constante en la limitación del acceso de sus hijas a los círculos reales internos. Cuando se discutían las invitaciones, cuando se tomaban decisiones sobre apariciones y eventos, Kate a menudo se mantenía distante. No excluida por completo, solo manejada, contenida. El palacio, como suele hacer, mantuvo las cosas sutiles, pero el mensaje fue claro. Camila, ahora la duquesa de Cornualles en ese momento, se estaba adaptando a su propia rehabilitación de imagen. Después de años de reacciones negativas del público por su papel en la dolorosa saga de Charles y Diana, finalmente estaba siendo aceptada lentamente, cuidadosamente. Pero cuando el público comenzó a enamorarse de Kate, una mujer elegante y moderna que recordaba a muchos a Diana, Camila comenzó a preocuparse. Nunca quiso otra Diana. Carol supuestamente le dijo a sus ayudantes, y cuando vio al público enamorarse de Kate, entró en pánico. Detrás de escena, Camila supuestamente presionó para que se estableciera una estructura más formal en torno a las apariciones de Kate. Quería que se siguiera el protocolo al pie de la letra. Rango, orden, jerarquía. Pero otros lo vieron de manera diferente, como un intento de evitar que Kate se convirtiera en el centro emocional de la familia real, como lo fue Diana una vez. Carol lo observó todo. Nunca se enfrentó a Camila, no públicamente, pero vio cómo su hija estaba siendo moldeada por las expectativas de la corona y cómo su libertad, su voz, su presencia, estaban siendo cuidadosamente recortadas. La rivalidad nunca fue ruidosa, pero fue constante. Y ahora, con Carol finalmente revelando lo que presenció, está claro que la tensión entre estas dos mujeres no comenzó con un drama público. Comenzó con un miedo silencioso y la sombra de un legado que nadie podía borrar. El maletín que sacudió el palacio de Buckingham. No fue solo una visita, fue una declaración. En la mañana del 6 de febrero de 2025, Carol Middleton llegó al palacio de Buckingham, sin prensa, sin personal, solo ella y un maletín de cuero. Pero lo que llevaba dentro no era simbólico, era real, tangible. Y para la reina Camila, fue devastador. El maletín, según las fuentes, contenía años de documentación, registros bancarios, nombres, calendarios, memorandos, actividades financieras inexplicables y líneas de tiempo de exclusión sutil, no solo de Carol, sino de Kate, de los Middleton y de las decisiones tomadas a puerta cerrada para empujar silenciosamente a su familia a los márgenes de la vida real. Carol nunca había buscado la confrontación, pero después de años de ser marginada, no estaba allí para pedir respeto. Estaba allí para exigir responsabilidades. Presentó todo con calma, claridad y con pruebas. No hubo gritos ni acusaciones.
Pero no era necesario. Los hechos fueron suficientes. La habitación, describió un ayudante, quedó completamente quieta. Lo que siguió fue una reacción en cadena. Las reuniones se reprogramaron repentinamente. Los eventos del palacio se pospusieron. Las comunicaciones internas cambiaron de tono de la noche a la mañana. Camila, que había desaparecido en público apenas unos días antes, desapareció del centro de atención durante 10 días completos. Sin apariciones, sin declaraciones, solo silencio. Detrás de ese silencio, el palacio estaba luchando. Se volvió a llamar a antiguos ayudantes. Los asesores principales comenzaron a verificar los registros. No se trataba solo de dinero. Se trataba de confianza, control, manipulación. La visita de Carol había expuesto la maquinaria invisible de la vida palaciega. Cómo la influencia se intercambia silenciosamente. Cómo el favoritismo se enmascara con la tradición. Cómo algunas voces se elevan mientras que otras se ignoran. Y aunque no se hizo ningún anuncio oficial, una cosa estaba clara. Nada dentro de la casa real volvería a sersmo. Naservas lo comió. El maletín, al final, no solo estaba lleno de papel, estaba lleno de poder, y Carol Middleton finalmente lo había usado. La crisis emocional de la reina Camila entre bastidores. Camila siempre había sido conocida por su calma, su capacidad para ignorar los titulares, para mantenerse firme cuando golpeaba la tormenta. Pero esta vez, la tormenta vino desde dentro del palacio, y de una mujer que nunca esperó que se defendiera. Carol Middleton no alzó la voz. Simplemente mostró lo que sabía. Y cuando la reina Camila lo vio expuesto, línea de tiempo por línea de tiempo, fecha por fecha, su compostura se rompió. Según el personal que estuvo presente en las horas posteriores a la reunión de Carol, se vio a Camila llorando, visiblemente conmocionada. No solo estaba molesta, estaba devastada. Un ayudante la escuchó decir: «No pensé que lo haría. No pensé que hablaría». Eso no era solo miedo, era arrepentimiento. Porque en el fondo, Camila entendió lo que acababa de suceder. Las palabras de Carol serían creídas. Ella no era real. No tenía nada que ganar. No estaba persiguiendo la influencia. Estaba hablando como una madre. Y eso, a los ojos del público e incluso dentro del palacio, tenía más peso que cualquier corona. Detrás de escena, Camila se retiró. Canceló varias apariciones. Según los informes, evitó las reuniones internas durante días. Cuando finalmente regresó a la vida pública, su comportamiento había cambiado. Su sonrisa era más delgada, sus pasos más lentos. Los expertos en comportamiento real notaron la diferencia de inmediato. Tenía menos gente a su alrededor, hablaba menos, evitaba a la prensa. La confianza que una vez definió su presencia se había ido, reemplazada por la cautela. Dentro del palacio, la reacción fue mixta. Algunos intentaron defenderla. Otros dijeron que este era el resultado de años de estrategia silenciosa, ahora al descubierto. Pero nadie negó la verdad. La voz de Carol había atravesado décadas de silencio. Y para la reina Camila Shep, esa realización fue más dolorosa que cualquier titular. ¿Cómo esto afectó el papel de Kate en el palacio? El silencioso ajuste de cuentas de Carol Middleton no solo sacudió a Camila, cambió el centro de gravedad dentro del palacio de Buckingham. Y en el corazón de ese cambio estaba su hija, Catherine, princesa de Gales. Kate no dijo una palabra públicamente. Nunca lo hace. Pero los que estaban dentro del palacio notaron el cambio de inmediato.
Ya no se movía por los pasillos como alguien que estaba siendo tolerado. Se movía como alguien que estaba siendo escuchado. Poco después de la reunión de Carol, la oficina real de Kate fue reubicada más cerca del ala personal del rey Carlos. Una medida que, según los informantes, señalaba un nuevo nivel de confianza. En la tradición real, la proximidad significa poder. Cuanto más cerca esté tu oficina, más acceso tendrás. Y en este caso, la voz de Kate estaba ahora física y simbólicamente a unos pasos del trono. En las reuniones, el personal superior ya no le hablaba por encima. William comenzó a hacer una pausa antes de responder, comprobando primero la cara de Kate. Y en las sesiones de estrategia sobre el futuro de la monarquía, los planes de caridad, las apariciones públicas, los esfuerzos de divulgación, su opinión no solo fue bienvenida, estaba liderando la sala. Pero este ascenso no fue ruidoso ni repentino. Kate nunca se jactó, nunca presionó. Simplemente se presentó con la misma gracia, paciencia y elegancia que siempre había tenido. La diferencia era que ahora el palacio finalmente se dio cuenta de lo que Carol siempre había sabido, que Kate había estado liderando silenciosamente durante años. Incluso sus apariciones públicas tomaron un nuevo tono. Era más confiada, más visible, pero aún con los pies en la tierra. Su moda se volvió sutilmente intencional, repitiendo looks más antiguos, usando marcas de la calle, conectando con la Gran Bretaña cotidiana. No se trataba de imagen, se trataba de mensaje. Esto no fue solo un cambio de poder, fue un cambio de identidad. Kate no era solo la futura reina. Era el puente estable entre la monarquía y la modernidad. Y por primera vez, incluso el palacio tuvo que reconocerlo. Las consecuencias públicas y privadas de la bomba de Carol. No hubo comunicado de prensa, ni disculpa pública, ni siquiera una filtración a los habituales periódicos amistosos de la realeza. Pero el silencio que provino del Palacio de Buckingham fue más fuerte que cualquier negación cuidadosamente redactada. Y el mundo se dio cuenta. En cuestión de horas después de que los primeros susurros escaparan de las paredes del palacio, las redes sociales se encendieron como un incendio forestal. Hashtags como #Carol Dice la verdad, Justicia para Kate y Sea monarquía de los Middleton surgieron en las plataformas no solo en el Reino Unido, sino a nivel mundial. Los fanáticos de la realeza, los observadores de toda la vida e incluso los escépticos de repente se encontraron en un lado de una poderosa división emocional. Pero no estaba entre Carol y Camila. Estaba entre la vieja forma y la nueva verdad. La gente no veía a Carol como una mujer que causaba problemas. La veían como una madre llevada demasiado lejos, una protectora que finalmente se había hartado. No irrumpió en el centro de atención para llamar la atención. Vino armada con hechos, documentos y años de dolor silencioso. Y fue esta moderación lo que conquistó a la gente. Era digna, tranquila y precisa. Y en un mundo de giros reales, esa autenticidad caló hondo. Los comentaristas e historiadores reales intervinieron rápidamente. Y casi de la noche a la mañana, se aplicó una nueva lente a 100 años de vida real. Lo que una vez pareció una tradición inofensiva, como que Kate fuera dejada fuera de ciertos eventos, o que Carol se desvaneciera de la vista, ahora parecía algo mucho más calculado. La gente comenzó a preguntar: ¿por qué Kate siempre estuvo tan controlada en público, incluso cuando estaba claro que estaba bajo una inmensa presión?
¿Por qué el ascenso de Camila a la aceptación fue tan suave después de décadas de controversia? ¿Por qué Carol, que una vez fue vista junto a su hija en casi todos los eventos importantes, desapareció casi por completo de la vida real? Las preguntas llegaron rápido y el palacio no tenía respuestas. Dentro de los muros reales, las cosas se enfriaron. Las conversaciones se volvieron cautelosas. Los ayudantes comenzaron a evitar el contacto visual. Las puertas de las oficinas se cerraron con más frecuencia. Algunos miembros del personal con muchos años de servicio, particularmente aquellos más cercanos en edad a Kate y William, comenzaron silenciosamente a alinearse con el campo de Middleton. No abiertamente, sino en tono, en simpatía, en sutiles muestras de apoyo. Hablaban más amablemente sobre Kate en las reuniones. Respondieron a los mensajes pasados de Carol con más urgencia. Comenzaron a verla no como una forastera, sino como un pilar silencioso que había sido ignorado durante demasiado tiempo. Mientras tanto, otros, en su mayoría la vieja guardia, tradicionalistas acérrimos leales a Camila, endurecieron su postura. Vieron el movimiento de Carol como una violación de la etiqueta real tácita. Un ex asesor supuestamente dijo: «No desafías a la corona, sin importar cuán correcto creas que estás». Pero esa mentalidad era exactamente de lo que el público se había cansado. Luego vino la próxima aparición pública de Camila, y todo en ella había cambiado. Su cabello era perfecto. Su vestido elegante, pero la energía era diferente. Su sonrisa no llegaba a sus ojos. Su postura, normalmente erguida y firme, parecía vacilante. Los reporteros que la habían cubierto durante años notaron que parecía más frágil, más cerrada e inusualmente retraída. Evitó el contacto visual. Sus declaraciones fueron cortas. Salió rápidamente. No hubo escándalo, ni escena dramática, pero el cambio fue innegable. Carol no había expuesto un crimen. Había revelado un patrón, un sistema que durante décadas favoreció la imagen sobre la empatía, la jerarquía sobre el corazón. Y el resultado no fueron titulares. Carol Middleton no vino a destruir la monarquía. Vino a proteger a su hija. Y al hacerlo, puede haber salvado su futuro. El público lo ve. El palacio lo siente. Y no importa qué declaraciones oficiales puedan venir, una verdad ahora vive fuera de las puertas del palacio. La era del silencio ha terminado. Y la voz que lo terminó no perteneció a un miembro de la realeza. Perteneció a una madre. Carol no vino por títulos ni por venganza. Vino por la verdad. Y al hacerlo, puede haber cambiado la monarquía para siempre. Las lágrimas de Camila no fueron solo por ser expuesta. Fueron por perder el control. Porque una vez que una madre habla, el mundo escucha y la corona siente cada palabra.